No somos nada, me dijo Diego después de besarme en la cancha vacía. Pero esa misma noche lo vi salir del mercado con otro chico. Cuando tocó mi puerta, no sabía si quería matarlo o volver a sentir su cuerpo contra el mío. Al amanecer, debía decidir, venganza o rendirme al deseo prohibido que ya nos había destruido. 15 segundos bastaron para darme cuenta de que mi vida no volvería a ser la misma. No fue un accidente ni una tragedia. Fue algo más silencioso, pero igual de devastador. La sensación de que mis emociones estaban a punto de desbordarse en la dirección equivocada. Me llamo Álvaro, tengo 28 años y trabajo como guía en un parque natural a las afueras de Madrid. Siempre me consideré un hombre tranquilo, alguien que prefiere perderse en los senderos de montaña antes que en fiestas o reuniones sociales. Después de terminar una relación de 5 años con Javier, un arquitecto con el que compartí proyectos, planes y demasiadas discusiones, regresé temporalmente a la casa de mis padres. Mi idea era simple: ahorrar, recomponerme y buscar un nuevo apartamento en la ciudad. Lo que no sabía era que ese regreso me pondría frente a una tormenta que llevaba años gestándose sin que yo la viera. Diego, mi vecino de toda la vida y amigo de infancia, había vuelto también. Estudiamos en el mismo colegio, compartimos veranos enteros jugando al baloncesto en la plaza y noches improvisadas de cine en casa. Después, la vida nos llevó por caminos distintos. Él se marchó a estudiar ingeniería informática a Valencia. Yo me quedé en Madrid para trabajar en el parque. Durante años apenas nos escribimos, hasta que la pandemia nos obligó a redescubrir la cercanía del barrio. Cuando lo vi de nuevo aquella tarde en la calle principal, con una sonrisa que parecía intacta desde nuestra adolescencia, algo en mí se agitó. No era nostalgia, era otra cosa, más peligrosa. Sentí que todos los años de silencio se habían borrado en segundos, como si el tiempo solo hubiera servido para preparar el terreno de lo que estaba a punto de ocurrir. El primer fin de semana que coincidimos solos fue el detonante. Mis padres viajaron de improviso para visitar a unos parientes en Galicia, y Diego apareció en mi puerta con una bolsa de cervezas y el mismo descaro de siempre. ¿Quieres compañía?, preguntó. No lo dudé. La noche comenzó con risas fáciles, recordando anécdotas de cuando teníamos 16 años. Jugamos a las cartas, comentamos una película de terror y brindamos por seguir vivos después de tantos líos. Pero bajo esa ligereza había una corriente subterránea que ninguno de los dos nombraba. Lo noté en los silencios prolongados, en la forma en que sus ojos buscaban los míos cada vez que el diálogo se quedaba a medias. Lo noté en mí mismo, cuando un roce de su brazo bastaba para encender un cosquilleo incómodo. Intenté ignorarlo, pero era como luchar contra una marea que solo subía. Al día siguiente, propuso ir a la cancha del barrio. A ver si todavía sabes encestar, bromeó. Acepté, convencido de que el ejercicio disiparía la tensión. Pero no fue así. Cada empujón, cada contacto físico, cada gesto de desafío escondía una provocación más intensa que cualquier palabra. Terminamos exhaustos, tumbados en el suelo de cemento, riendo sin aire. De pronto, la risa se cortó y solo quedó un silencio cargado de electricidad. Álvaro, dijo él con voz más baja, ¿tú también lo sientes? No supe responder. Podría haber negado, hacer un chiste, cambiar de tema, pero no lo hice. Me quedé quieto, atrapado en la certeza de que la pregunta ya contenía su propia respuesta. Esa noche casi no dormí. Escuchaba cada movimiento en su casa contigua como si fueran señales cifradas. Me preguntaba si él también estaba despierto, pensando en lo que habíamos estado a punto de decirnos y no dijimos. La duda se volvió insoportable. El domingo nos vimos otra vez. Había una incomodidad nueva, como si ambos intentáramos convencernos de que nada había cambiado. Pero había cambiado todo. El baloncesto, las cervezas, las risas. Todo se había transformado en terreno resbaladizo. En un momento, mientras recogíamos las botellas vacías de la noche anterior, nuestras manos se rozaron. Yo aparté la mía con brusquedad, pero Diego la sostuvo por un segundo más de lo necesario. Ese segundo bastó para que todo se derrumbara. No deberíamos, empecé a decir. Lo sé, me interrumpió. Pero no puedo fingir. Sentí el corazón golpeando como si quisiera romperme el pecho.
Él me miraba con una mezcla de miedo y deseo que me desarmó por completo. Y por primera vez en años, entendí que la verdadera tormenta no era la ruptura con Javier, ni el regreso forzado a casa de mis padres. Era esto, la atracción imposible hacia alguien que el mundo jamás aceptaría como legítimo. Me alejé, inventando una excusa torpe para evitar su mirada. Pero dentro de mí ya sabía que la línea había sido cruzada, y que, tarde o temprano, habría consecuencias. La semana siguiente intenté alejarme de Diego. Me refugié en el trabajo, aceptando más turnos de los que me correspondían en el parque natural. Caminaba kilómetros entre senderos, fingiendo que la fatiga borraría la confusión de mi cabeza. No funcionó. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a Saint-Thieu a sentir la presión de su mano, esa mirada que me había dejado sin defensa. Una noche, al regresar, lo encontré sentado en la escalera de mi portal. No necesitó hablar para que yo entendiera que esperaba verme. «No podemos seguir así», dije antes de que abriera la boca. «¿Así cómo?», preguntó, fingiendo calma. «¿Como dos personas que se entienden demasiado?». Me quedé en silencio. Sabía que debía cortar esa tensión de raíz, pero mi cuerpo no colaboraba con mis palabras. Al final, lo único que salió fue una frase seca. «Diego, tengo miedo de lo que estamos creando». Él se inclinó hacia adelante, como si quisiera atravesar la distancia con pura voluntad. «Yo también tengo miedo, pero lo que siento es real. No intentes borrarlo». Me levanté de golpe. Necesitaba huir antes de que una sola palabra más me empujara hacia un precipicio del que no habría regreso. Los días pasaron y logré evitarlo hasta el viernes. En el mercado del barrio lo vi con otro chico. Al principio pensé que era un amigo, pero la forma en que lo miraba, la complicidad en cada gesto, lo delató. El estómago se me revolvió de inmediato. Fingí no haberlos visto, pero me quedé clavado observando cómo desaparecían entre la multitud. Esa noche no pude contenerme. Toqué a su puerta. Cuando abrió, tenía la misma expresión sorprendida que yo de rabia. «¿Quién era?», pregunté, sin rodeos. «Un compañero del gimnasio», contestó con evasivas. «No mientas, lo vi en tus ojos». Diego se cruzó de brazos, defensivo. «¿Y qué importa? No somos nada, Álvaro». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No somos nada. Entonces, ¿todo lo que estaba consumiéndome por dentro era una ilusión? Si no significo nada, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me haces sentir que...? No terminé la frase. Él bajó la voz. «Porque contigo no sé mentir, y eso me aterra. Con él es más fácil. No me exige enfrentarme a nada. Quise odiarlo en ese instante, pero lo único que sentí fue una mezcla insoportable de deseo y traición». Golpeé la puerta al salir, incapaz de seguir escuchando. El rumor no tardó en propagarse. En un barrio como el nuestro, los secretos duran lo que tarda en circular una foto mal interpretada. Una vecina comentó haber visto a Diego demasiado cercano conmigo. La historia se deformó hasta llegar a los oídos de mi madre. Una tarde me llamó a la cocina y, con el ceño fruncido, me preguntó directamente: «¿Qué está pasando entre tú y Diego?». El silencio fue mi respuesta. Ella lo tomó como confirmación. «Álvaro, entiende que no es normal. La gente va a hablar, y nosotros no podremos defenderte». Cada palabra me hundía más. No era la primera vez que escuchaba prejuicios contra personas como yo, pero jamás pensé que saldrían de labios tan cercanos. Me quedé inmóvil, sin fuerzas para discutir. Esa noche, Diego vino a buscarme. «Sé lo que pasó con tu madre. Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «No es solo mi madre. Es todo. Tú, yo, el barrio, las miradas. Nos están juzgando sin que sepamos qué somos realmente». Él me tomó del brazo, suplicante. «Álvaro, prefiero ser odiado por lo que soy, que amado por lo que finjo ser». Sus palabras me desarmaron. En sus ojos había una determinación que no había visto antes, pero al mismo tiempo me dolía saber que esa valentía llegó después de su engaño. «¿Y cómo confío en ti después de lo que hiciste?», pregunté, con la garganta seca. «Porque yo tampoco puedo confiar en mí mismo cuando estoy lejos de ti». No supe si eso era una confesión o una excusa. Lo único claro era que la herida ya estaba abierta y no había vuelta atrás. Esa madrugada me quedé despierto mirando el techo. Por primera vez entendí que no estaba luchando solo contra mis sentimientos,
sino contra un sistema entero de miradas, prejuicios y silencios que nos rodeaban. El verdadero enemigo no era Diego ni yo, era el mundo que nos observaba, esperando que falláramos. Durante días evité a Diego. Cada vez que pensaba en su traición, la rabia me recorría como fuego. No podía borrar la imagen de él con aquel chico en el mercado, ni la frase que me lanzó: «Con él es más fácil». Eso me dolía más que cualquier rechazo. En el trabajo intentaba concentrarme, pero mi mente volvía a la misma pregunta. ¿Qué soy para él? ¿Un refugio? ¿Un experimento? ¿Una sombra de lo que no se atreve a vivir? El viernes por la noche, después de una semana de silencio, apareció en mi puerta. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Lo dejé pasar, aunque sabía que esa conversación sería como abrir una herida aún fresca. «No busco excusas», empezó. «Lo que hice estuvo mal, pero no quiero perderte por miedo». «Ya me perdiste», respondí con frialdad. Diego apretó los puños. «No, Álvaro, te enfadaste, y con razón. Pero sé lo que siento, y aunque me cueste admitirlo, contigo descubrí algo que no quiero dejar escapar». «¿Y cómo voy a confiar en ti?», pregunté. «Me ocultaste lo que hacías, y cuando te descubrí, me lo tiraste en la cara como si no importara». Diego respiró hondo. No supe manejarlo. Me asustó la intensidad de todo esto. Con él no arriesgaba nada. Contigo lo arriesgo todo. Ese todo se quedó flotando entre nosotros. Sabía lo que implicaba: la familia, el barrio, el futuro. Sentí que mis defensas se derrumbaban poco a poco, pero también entendía que si cedía demasiado pronto, me perdería a mí mismo. «¿Estás dispuesto a enfrentar lo que viene?», pregunté con dureza. «Porque no será fácil. La gente ya sospecha, mi madre ya me interrogó, y el juicio apenas comienza». Él me sostuvo la mirada. «Prefiero enfrentar a todos antes que seguir mintiéndote». Hubo un silencio denso. Yo quería creerle, pero las cicatrices de la traición seguían frescas. La semana siguiente, los rumores crecieron. En el parque escuché a 2 compañeros comentar con sorna que «ese chico no parece tan solitario últimamente». En el barrio, las miradas se hicieron más largas, más inquisitivas. Sentía el peso de cada gesto, como si el aire estuviera envenenado por sospechas. Una tarde, al llegar a casa, mi padre me esperaba en la puerta. «Hijo, ¿qué está pasando con Diego?», preguntó con voz grave. No pude mentir. «Lo quiero», dije, con la voz temblando. No sé si es lo correcto, pero es la verdad. El silencio que siguió fue como un golpe. «No todos van a entenderlo», respondió él finalmente. «Ni siquiera yo estoy seguro de entenderlo. Pero si decides seguir ese camino, tendrás que ser fuerte». Por primera vez sentí que alguien no me condenaba, aunque tampoco me aceptaba del todo. Era un terreno intermedio, frágil, pero necesario. Esa noche busqué a Diego. Lo encontré en la cancha vacía, lanzando tiros al aro como si quisiera expulsar la frustración de su cuerpo. «Mi padre lo sabe», le dije. Diego dejó caer el balón. «¿Y qué dijo?». «Que debo ser fuerte. Nada más». Él sonrió con tristeza. «Eso es más de lo que yo esperaba». Me acerqué. «Esto no será un juego, Diego. Si seguimos, tendremos que aguantar miradas, palabras, rechazos, y no habrá marcha atrás». Él asintió. «Lo sé, pero prefiero cargar con todo eso contigo que seguir huyendo». Lo miré largo rato. Recordé la rabia, la traición, el dolor. Pero también recordé la conexión imposible de negar, esa que me había desestabilizado desde el primer instante. «Entonces habrá reglas», dije al fin. «Si quieres que confíe en ti, no habrá más secretos, ni excusas». Diego extendió la mano. Lo juro, la tomé, aunque sabía que las promesas se rompen con facilidad, pero también comprendí que ese era el momento de decidir, huir para siempre o enfrentar lo que viniera. Esa noche, por primera vez, dejé de sentirme víctima de la situación. Ahora era yo quien elegía, aunque la elección me llevara a un terreno lleno de espinas. Los rumores dejaron de ser susurros para convertirse en comentarios abiertos. En el bar del barrio, escuché a un grupo de hombres hablar de mí como si no estuviera allí. «El chico del parque anda demasiado pegado a Diego, ya todos lo saben». Fingí no oír nada, pero por dentro la rabia me quemaba. En el trabajo tampoco escapaba.
Un compañero me preguntó con sonrisa torcida si pensaba llevar a Diego de excursión como guía privado. Respondí con calma, pero esa burla quedó resonando todo el día. Sentía que el aire se volvía hostil, que cada paso en la calle era un desafío. Diego lo notaba también. Una tarde lo vi enfrentarse a un vecino que nos lanzó un comentario lleno de veneno. No respondió con insultos ni gritos, pero su firmeza fue suficiente para dejarlo callado. Al regresar me dijo: «No puedo permitir que hablen así de nosotros. No ganamos nada peleando», contesté. «Ganamos respeto». Esa frase me golpeó. Yo estaba acostumbrado a esquivar, a mantener la cabeza baja para evitar conflictos. Él, en cambio, parecía dispuesto a soportar el fuego de frente. La situación en casa se tensó más. Mi madre, cada vez más inquieta, evitaba mirarme a los ojos. Una noche explotó. «Álvaro, no quiero que destroces tu vida por un capricho. La gente no va a perdonarlo». La palabra capricho me atravesó como una ofensa. Me levanté de la mesa y con voz temblorosa respondí: «No es un capricho, es mi vida». El silencio posterior fue insoportable. Mi padre intentó calmarla, pero yo ya había tomado una decisión interior. No podía seguir viviendo entre excusas. Días después, mientras caminábamos por el parque, le dije a Diego: «No podemos seguir aquí». Se detuvo en seco. «¿Quieres huir?» «Quiero vivir. Aquí todo lo que hacemos se convierte en escándalo. No podremos construir nada con este peso encima». Me miró fijamente, sin palabras al principio. Luego bajó la voz. «Hace tiempo me ofrecieron un trabajo en Valencia. Lo rechacé porque pensé que aquí estaría mejor. Pero ahora creo que era una señal. La idea me asustaba tanto como me ilusionaba. Dejar Madrid significaba abandonar a mi familia, mi rutina, mis raíces. Pero quedarse era aceptar una condena diaria». La tensión llegó al límite un sábado por la tarde. Un grupo de jóvenes nos siguió desde la cancha hasta la plaza, lanzando comentarios sarcásticos. No hubo golpes, pero la humillación fue clara. Esa noche, en la soledad de mi habitación, comprendí que no podía exponerme más a esa hostilidad. Al día siguiente reuní a mis padres. «Me voy a Valencia». Mi madre lloró. «¿Por él?», preguntó. «Por mí», respondí. Mi padre me miró con un gesto cansado, pero sin reproches. «Eres adulto. Solo asegúrate de que valga la pena». Cuando salí de casa esa tarde, me encontré con Diego en la esquina. «¿Estás seguro?», preguntó. Más que nunca. No hubo abrazos ni celebraciones. Solo la certeza silenciosa de que habíamos cruzado un punto sin retorno. Esa noche preparamos un plan: irnos poco a poco, para evitar sospechas innecesarias. Yo saldría primero con la excusa de un nuevo empleo. Él me alcanzaría después. Sabíamos que la distancia temporal sería dura, pero también entendíamos que era la única forma de escapar del círculo de rumores que nos asfixiaba. Cuando me acosté, pensé en todo lo que dejaba atrás: mi familia, mi barrio, los senderos que me habían dado refugio. Pero también sentí algo nuevo, una decisión propia, no impuesta por el miedo ni la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro, aunque incierto, parecía realmente mío. El día de la partida llegó antes de lo esperado. Había empaquetado lo esencial en 2 maletas, sin mirar demasiado lo que dejaba atrás. Mi madre evitó despedirse. Mi padre me abrazó en silencio. No hubo discursos ni bendiciones. Solo la certeza de que nuestra relación familiar nunca volvería a ser la misma. El viaje en tren hacia Valencia se me hizo eterno. Miraba por la ventana sin ver nada, pensando en cada paso que me había llevado hasta ahí. No era solo un cambio de ciudad, era una declaración de intenciones. No quería seguir escondiéndome ni aceptando una vida dictada por los prejuicios. Los primeros días fueron extraños. Conseguí un cuarto en un piso compartido cerca del trabajo y me dediqué a acostumbrarme a la rutina. Pero cada noche, al quedarme solo, la ansiedad regresaba. Sabía que Diego llegaría en unos días, pero el miedo a que cambiara de idea me atormentaba. ¿Y si no venía? ¿Y si al final su promesa se desvanecía como tantas otras? Una semana después, sonó mi teléfono. Era él. «Estoy en la estación». Corrí a buscarlo. Cuando lo vi salir con su mochila al hombro, sentí que por fin el aire volvía a entrar en mis pulmones. No hubo abrazos largos ni escenas melodramáticas, solo una mirada que decía todo lo que las palabras no podían.
Nos instalamos en un pequeño piso que encontramos con rapidez. A ojos del mundo, éramos compañeros de vivienda. Entre nosotros había un pacto silencioso: cuidar la apariencia fuera, vivir nuestra verdad dentro. Esa doble vida era dura, pero preferible al ahogo de Madrid. Los primeros meses fueron un reto. Aprendimos a medir gestos, a calcular frases, a convivir con la sospecha de los demás. Pero también descubrimos la fuerza de estar juntos en medio de esa presión. Cuando uno dudaba, el otro lo sostenía. Cuando el miedo reaparecía, recordábamos por qué habíamos decidido marcharnos. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Diego rompió el silencio. ¿Te arrepientes? Lo miré sin dudar. No. ¿Tú? Tampoco. Aunque hay días en que me pesa demasiado. A mí también, pero prefiero cargar con este peso que con la mentira. Esa conversación fue un punto de inflexión. Dejamos de vernos como fugitivos y empezamos a pensarnos como sobrevivientes. Comprendimos que lo que construíamos no era perfecto ni sencillo, pero era auténtico. El mundo exterior no cambió. Hubo comentarios, miradas inquisitivas, incluso un par de advertencias veladas en el trabajo. Pero dentro de nuestro espacio había algo que nadie podía arrebatarnos: la certeza de que, a pesar de todo, habíamos elegido lo que nos hacía sentir vivos. Con el tiempo, empecé a ver las cosas de otra manera. Madrid ya no era una cárcel, sino parte de la historia que me había empujado hasta aquí. Mis padres seguían distantes, pero yo había dejado de buscar su aprobación como condición para existir. Comprendí que el respeto verdadero empieza por uno mismo. Una noche, mientras caminábamos por la playa desierta, Diego dijo: «Quizás nunca nos acepten del todo». «Quizás», respondí, «pero eso no significa que tengamos que vivir en la sombra». Nos quedamos mirando el mar, escuchando el oleaje. No era una victoria épica ni el final feliz de una película. Era algo más real, la conciencia de que cada día sería una batalla pequeña, a veces perdida, a veces ganada, y que, a pesar de todo, valía la pena. Al volver a casa, me sorprendí pensando en voz alta: lo que importa no es cómo nos miren, sino cómo decidimos mirarnos nosotros. Diego sonrió. Y yo decido mirarte sin miedo. En ese momento entendí que el viaje no había sido un escape, sino el inicio de algo distinto. Una vida construida con la verdad, aunque costara caro. Una vida donde, al fin, podía respirar.